¿Sabía usted que el cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más frecuente en varones y prácticamente 1 de cada 8 varones desarrollaría cáncer en el transcurso de su vida? En este video vamos a conocer los 8 síntomas principales del cáncer de próstata que nosotros debemos tomar en cuenta y sobre todo estar atentos ante esta patología. Daremos algunos consejos a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica y el día de hoy vamos a conocer sobre los 8 síntomas de cáncer de próstata que debemos tomar en cuenta. Un punto muy importante es entender que el cáncer de próstata a nivel mundial constituye uno de los 5 principales tipos de cáncer que afecta a los varones, siendo sobre todo el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer de estómago y los linfomas los 5 principales tipos de cáncer que nosotros debemos tomar en cuenta. La próstata constituye una región del aparato reproductor masculino que tiene la función de producir, al ser una glándula, de producir un líquido que, conjuntamente con el líquido seminal producido en las glándulas seminales en el varón, van a ayudar a 1. Proteger y 2. Nutrir a los espermatozoides. Esta es la función principal del líquido prostático, que estaría sobre todo en proteger y nutrir a los espermatozoides. El cáncer de próstata se daría cuando las células de la glándula prostática empiezan a alterarse y empiezan a crecer sin control. Tomando en cuenta que es una glándula, el tipo histológico más frecuente de este tipo de cáncer será el adenocarcinoma. El adenocarcinoma será entonces el tipo histológico más importante con respecto al cáncer de próstata. Como nosotros podemos conocer, la próstata se ubica al inicio de la salida de la uretra. Recordemos que el aparato urinario estaría formado por los riñones, las vías urinarias, la vejiga y la uretra. La próstata se encontraría en la salida de la uretra a través de la vejiga. En este nivel, en la base de la uretra, estaría localizada la próstata. Un punto muy importante a conocer es que la próstata estaría dividido en lóbulos, y esta es una clasificación que se dio en 1978, siendo el autor McNeil. Según las zonas de McNeil, nosotros podemos mencionar 4 puntos importantes a tomar en cuenta: la zona anterior, la zona central, la zona periférica y la zona de transición. 4 regiones que tiene la próstata importante a tomar en cuenta: anterior, central, transición y periférica. Es importante mencionar que el 80% de los tipos de cáncer en próstata se localizan en la región periférica. Por el contrario, la patología no oncológica, como la hiperplasia benigna de próstata, se localiza en la zona de transición. En relación a los 8 síntomas importantes a tomar en cuenta en el cáncer de próstata, podemos mencionar, en primer lugar, dificultad para comenzar a orinar. Es muy importante tomar en cuenta que al estar localizada la próstata en la unión entre la uretra y la vejiga, el crecimiento prostático va a causar una obstrucción. Esa obstrucción va a dificultar la micción y uno de los síntomas importantes sería dificultad para comenzar a orinar. Otro síntoma que debemos tomar en cuenta: flujo de orina débil o interrumpido, el cual sería producto de la obstrucción mecánica del crecimiento prostático sobre la uretra. Es decir, orinas interrumpidas, orinas de flujo débil, sería también otro síntoma que nosotros debemos mencionar en el cáncer de próstata. Tercer síntoma importante a tomar en cuenta: la micción frecuente, orinar en cada momento. Si tenemos nosotros una persona que ya está superando los 50 años, varón, y presenta micciones continuas repetitivas, disminuyó el chorro urinario, es muy probable que tenga un problema prostático. Y una de las causas que podría ser es el cáncer de próstata. En cuarto lugar, la dificultad para vaciar por completo la vejiga.
Un punto muy importante es que, si bien es cierto, va a haber dificultad para iniciar la micción, va a haber también la dificultad para vaciar la vejiga. Esta es una condición importante que nosotros debemos mencionar en relación al cáncer de próstata. En quinto lugar, dolor o ardor al orinar. Una condición importante que debe ya marcar la atención del paciente para acudir a una ayuda por el médico especialista. El tener ardor o dolor al orinar es un punto que, si bien es cierto, podría ser consecuente a una infección urinaria, no se descarta la posibilidad del cáncer de próstata. En sexto lugar, sangre en la orina o en el semen. La presencia de la hematuria, sangre en la orina, o la hematospermia, sangre en el esperma o en el semen, es una condición importante para nosotros sospechar de cáncer de próstata. Es decir, la presencia de sangre en el semen o en la orina es muy probable relacionado al cáncer de próstata. En séptimo lugar, otro síntoma importante, dolor persistente en la espalda. El dolor de espalda muchas veces podría ser por una infección urinaria sobreagregada al problema prostático, pero lamentablemente también podría estar relacionado a un cáncer de próstata avanzado, considerando que una de las principales metástasis que da el cáncer de próstata es la metástasis ósea. Dato importante que tenemos que tomar en cuenta: la metástasis a los huesos, la metástasis ósea, es el principal lugar donde el cáncer de próstata envía células neoplásicas. Y en octavo lugar, y como último síntoma a tomar en cuenta, el dolor al eyacular. El dolor al eyacular también es una manifestación importante a tomar en cuenta en el cáncer de próstata. De esta manera, nosotros tenemos que conocer estos 8 síntomas que estarían relacionados al cáncer de próstata y poder actuar de manera oportuna. Recordemos que el cáncer de próstata se presenta con mayor frecuencia en las personas mayores de 50 años. Sin embargo, existe un 10% del cáncer de próstata que se presenta en personas jóvenes, menores a los 50 años. Y es muy importante que, si alguna persona presenta alguno de estos síntomas que hemos mencionado, no se descarta la posibilidad de un cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un tipo de cáncer que, de ser diagnosticado de manera oportuna, al igual que cualquier otro tipo de cáncer, vamos a ofrecer un mejor pronóstico al paciente. Es muy importante no esperar tener estos 8 síntomas para acudir al médico. Si usted tiene familiares en cuanto a cáncer de próstata, usted ya debe acudir a una evaluación desde los 35 o 40 años. Si usted tiene ya más de 40 años y no tiene familiares con cáncer de próstata, es muy importante ya acudir a un chequeo para evaluar cómo está la próstata y, sobre todo, descartar el riesgo de un futuro cáncer. De esta manera, nosotros vamos a actuar de manera oportuna y vamos a evitar tener esta patología. El cáncer de próstata tiene que ser tomado en cuenta, sobre todo en las personas que ya tienen o un antecedente familiar o en cualquier varón que ya empieza a pasar los 40 años. De esta manera, vamos nosotros a hacer un diagnóstico oportuno y ofrecer un mejor pronóstico al paciente. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir los 8 síntomas importantes a tomar en cuenta en el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una patología que constituye uno de los 5 principales tipos de cáncer que afecta a los varones. La próstata se localiza en la unión entre la vejiga y la uretra y forma parte del aparato reproductor masculino. Los 8 síntomas relacionados al cáncer de próstata estarían sobre todo en dificultad para comenzar a orinar, flujo de orina débil o disminución del chorro, micción frecuente, dificultad para vaciar la vejiga, dolor o ardor al orinar, presencia de sangre en la orina o en el semen, dolor persistente en la espalda y, finalmente, dolor a eyacular. Debemos nosotros estar atentos a estos síntomas y, sobre todo, actuar de manera oportuna. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a suscribirse al canal y, sobre todo, compartir la información. Estamos nosotros publicando videos en las diferentes redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube tenemos 2 canales. Si usted desea que evaluemos su caso, hemos implementado las videoconsultas y las consultas presenciales en Perú.
usted puede comunicarse al número +51 996 831 867 para poder agendar una cita. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, donde brindamos todas las recomendaciones a tomar en cuenta en relación a los diferentes tipos de cáncer. Y hemos escrito el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que está ayudando a tomar en cuenta la pandemia que el mundo enfrenta. No bajemos la guardia, es muy importante cuidar nuestra salud para de esta manera evitar pronósticos desfavorables en las mismas. Tomemos en cuenta esta información, nos veremos en un próximo video. Saludos.